Voy con las respuestas de las preguntas del cuestionario. Nos dan dos subespacios y nos preguntan cuáles de los siguientes subconjuntos de V no son subespacios. A no es correcto. La suma de subespacios sí que es subespacio. B. La diferencia de subespacios no es subespacio. La razón, o una forma de justificarlo, es que el 0 está en cualquier subespacio. Por tanto, 0 está en W. Y como 0 está en W, 0 no puede estar en U menos W. Entonces, si el 0 no está en U menos W, es imposible que U menos W sea subespacio. ¿Vale? O sea que U menos W no es subespacio. La unión de subespacios tampoco es subespacio en general. La intersección sí, pero la unión no. ¿Vale? Por ejemplo, pensad en R2, los subespacios son 0, todo R2 y las rectas que pasan por 0. La unión de dos rectas no es ninguno de esos, no es un subespacio. Entonces, la respuesta correcta es ni B ni C. ¿Vale? A y D sí que son subespacios, B y C no tienen por qué ser subespacios. B va a ser un espacio vectorial y nos hablan de B menos V. A es cierto, ¿vale? O sea, si a un conjunto independiente como B le quitamos vectores, lo que obtenemos sigue siendo linealmente independiente. B menos V no es base de V. Vale, eso también es cierto. Voy a escribir un poco para justificarlo. Vale, o sea, tenemos B base, V, un vector de la base, y voy a justificar por qué B menos V no es base. Si lo fuese, ¿vale? Suponemos por reducción al absurdo que B menos V es base. Entonces, todo vector de V, todo vector del espacio vectorial, se podría escribir como combinación lineal de vectores de este conjunto. En particular, el vector V pequeña, ¿vale? El vector V pequeña sería combinación lineal de vectores combinación lineal de vectores de B menos V. ¿Vale? Es decir, V se podría escribir como lambda 1 V1 más lambda K VK. ¿Vale? Donde aquí con los lambdas en K para todo y aquí los V's son los vectores de B menos V. ¿Vale? A los vectores de B menos V los estoy llamando V1 hasta VK. Vale, pero entonces, ¿qué pasaría? Esto implica que el conjunto formado por V1 hasta VK no es linealmente independiente. Pero este conjunto es la base B, ¿vale? Porque si B menos V es este conjunto, si a este le añadimos V, lo que obtenemos es B. Pero B es independiente porque B es base. Por tanto, esto es una contradicción. Vale, por tanto, si a una base le quitamos un vector, lo que obtenemos no es base. Es decir, B también es correcto, por tanto la respuesta es todas las anteriores.
¿Es cierto que si las matrices ampliadas de dos sistemas de ecuaciones son equivalentes por filas, entonces los sistemas son equivalentes? La respuesta es que sí, porque que las matrices ampliadas de dos sistemas de ecuaciones sean equivalentes por filas quiere decir que podemos pasar de uno de los sistemas al otro mediante transformaciones elementales. Y entonces los sistemas son equivalentes. La respuesta es que sí. Este sistema es un sistema de ecuaciones, pero no lineales. ¿Vale? En un sistema de ecuaciones lineales, las incógnitas nunca pueden ir elevadas al cuadrado, al cubo, nunca pueden aparecer raíces o senos, cosenos, como aquí. Vale, o sea que la respuesta es que no. Este, en cambio, sí que es un sistema de ecuaciones lineales. Aquí el seno y el coseno son números reales fijos, son escalares. No van multiplicando las incógnitas. Por tanto, esto sí que es un sistema de ecuaciones lineales. V, un espacio vectorial, tres vectores, U, V, W. Vale. Y hay que ver, suponiendo que U, V y W generan lo mismo que U más V y U más V más W, vamos a ver cuál de las respuestas es correcta. Los tres vectores son iguales. Pues esto es fácil ver que no. Vale, siempre que tengáis un problema así, un problema con letras, y no sepáis muy bien qué significa, pensad en un ejemplo con VR2 o VR3 y vectores concretos. Vamos a pensar, por ejemplo, lo más sencillo, entonces tenemos tres vectores, voy a pensar VR3, UVW, los vectores de la base canónica. ¿Vale? Simplemente voy a pensar en este caso para hacerme una idea de qué es lo que se me está preguntando. ¿Vale? Tomo como U, V y W los vectores de la base canónica. Voy a ver cuáles son los vectores que aparecen a la derecha de la igualdad. U más V y U más V más W. ¿Vale? U es el mismo que teníamos. U más V es el 1, 1, 0. Y U más V más W es el 1, 1, 1. Podéis comprobar, quizás lo hayáis visto en teoría o en prácticas, que estos tres vectores son base de R3. Vale, ya digo, ahora mismo no sé lo automático que os resultará o no que este conjunto sea base de R3. Pero al final, ¿vale? Cuando veáis el examen, esta debe ser una de las cosas que tengáis clara, que sepáis reconocer sin hacer cuentas que estos tres vectores forman una base de R3, así como estos, por supuesto. Vale, entonces, de momento no he hecho nada, simplemente me he asegurado de que esto es un ejemplo de la situación de la pregunta que se está haciendo, porque como este conjunto es base, el subespacio generado por la base canónica es R3 y coincide con el subespacio generado por estos vectores. Vale, o sea que esto es un ejemplo de la situación que tenemos en la pregunta. Vale, con este ejemplo en mente vamos a volver a la pregunta. U igual a V igual a W. Bueno, pues en el ejemplo que tenemos no es cierto, por tanto, si en un ejemplo algo no es cierto, esta afirmación, la afirmación A, no es cierta. Ahora, lo que os comentaba en los vídeos sobre la pregunta ¿es cierto que no sé qué, no?
Si en el ejemplo U, V y W fuesen el mismo, eso no querría decir que la afirmación es cierta. Pero si la afirmación es falsa en ese ejemplo, la afirmación es falsa. Punto. Vale, o sea que A no es correcta. Dos de los vectores son iguales. En el ejemplo que he puesto, los tres son distintos, por tanto B tampoco es cierta. U, V y W pueden ser vectores cualesquiera. Bueno, el ejemplo en sí, en el ejemplo U, V y W, son tres vectores que he escogido yo, pero vamos a ver qué es lo que se está preguntando aquí para ver si C es cierto o no. ¿Vale? O sea, la pregunta es, ¿vale? Porque en primero, una de las cosas que cuesta es simplemente entender qué se está preguntando. La pregunta de si C es cierto o no, lo que nos está preguntando es lo siguiente. ¿Es cierto que si V es un espacio vectorial sobre un cuerpo K y U, V, W son vectores de V cualesquiera, entonces se cumple esta igualdad? ¿Vale? O sea, que C sea cierto quiere decir que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Que C no sea cierto quiere decir que la respuesta a esta pregunta es negativa. Vale, entonces vamos a pensar en ella. Una vez más, tenemos V. Vamos a pensar, ¿vale? La forma más cómoda de empezar a pensar en general en un problema sobre un V cualquiera es VR2 o VR3. Vale. Entonces, ¿vale? Y ya digo, y más que VR3, quiero decir, el primer sitio es R2. Vamos a empezar pensando en R2. ¿Vale? Lo bueno de R2 es que se puede dibujar. Voy a dibujar tres vectores. Digamos que este es U, que este es U, que este es V y que este es W. En R2, dos vectores que no sean proporcionales generan todo R2. Por tanto, si dos vectores, ¿vale? Solo con U y V ya generamos todo R2. Con U, V y W, lo que generan será también todo R2. Vale. Voy a mirar ahora los vectores de este conjunto. Tenemos el mismo U más V. Geométricamente, la suma de vectores se hace así, ¿vale? O sea que U más V sería un vector algo así. Y de nuevo, U y U más V no son proporcionales, por tanto, estos dos ya generan todo R2. Es decir, en el ejemplo que he puesto, la igualdad se cumple. Eso no quiere decir que la respuesta a la pregunta sea que sí que es cierta. Ahora, si empecéis a poner ejemplos y vais viendo que se cumple siempre, pues puede ser un motivo para pensar que la pregunta va a ser cierta. ¿Vale? Ya digo, esto no quiere decir que la respuesta sea cierta, pero puede haceros pensar que la respuesta va a ser cierta. Entonces también tiene sentido, además de hacer esto, que sería buscar un contraejemplo, también tiene sentido preguntarse a ver si somos capaces de encontrar una demostración. Vale, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a probar esta igualdad. Para probar una igualdad entre dos conjuntos,
habitualmente se prueba el doble contenido. ¿Vale? Que queremos probar esta igualdad. Vamos a probar el doble contenido. Vale, yo os adelanto que la respuesta va a ser que sí que es cierto. Entonces, vamos a probar este contenido. Queremos ver que cualquier vector del subespacio generado por UVW está aquí. Para ello, basta ver que los generadores están. Y desde luego, U sí que está en este subespacio. V también, porque V se puede escribir como U más V menos U, es decir, V es combinación lineal de vectores de este conjunto, o sea que V también está en el subespacio generado por estos vectores. Y por último, W, pues lo mismo, ¿no? Quiero decir, o sea, aquí lo estoy viendo a simple vista. Si no lo veis a simple vista, podéis escribir, por ejemplo, en este caso, W como lambda 1 por U más lambda 2 por U más V más lambda 3 por U más V más W y ver si esa ecuación tiene solución. ¿Vale? A ver si podéis encontrar los lambda 1, lambda 2, lambda 3. Vale, ya digo, aquí lo veo a simple vista, entonces lo voy a hacer así. Vale, y a ver, lo que haré, ¿vale? Lo que veo a simple vista es que lo puedo escribir como U más V más W menos U más V. Vale, o sea que también está en el subespacio generado por estos vectores. Vale, así he probado este contenido. El contenido contrario es obvio, ¿vale? Está claro que U más V y U más V más W están aquí. Para entender eso, basta con saber la definición de subespacio generado por un subconjunto. Que, por cierto, también lo digo, es una de las dificultades que suele haber. Antes de intentar entender cualquier demostración, hay que empezar por tener bien claras las definiciones que aparecen, ¿vale? Quiero decir, intentar responder a esta pregunta sin saber qué significa subespacio generado por un subconjunto no tiene sentido. Lo primero es saberse las definiciones que aparecen. Entonces, este contenido, si se entiende la definición de subespacio generado por un subconjunto,